Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que tiene que ver con lo que hizo Cristo Jesús en la cruz y fue el proceso de liberarnos de la culpa. Nosotros tenemos que recordar que el pecado trae dos partes. Una, que es las consecuencias temporales en este mundo de las cosas que hemos hecho, y otra, la culpa, que es la que nos condena eternamente. La culpa es un sentimiento que en grado mayor o en grado menor cada uno de las personas y de los creyentes en Cristo Jesús ha sentido, siente o sentirá cada vez que erre, cuando peque, cuando se equivoque con el Señor. Es una emoción alimentada por los recuerdos, por recordar aquellos hechos donde fallamos. La culpa nos puede dañar a nosotros desde nuestro interior o en nuestras actitudes hacer daño a los demás. La culpa es algo que nosotros aprendemos desde la niñez. Nuestros sistemas educativos, la educación que nos dan los padres, el sistema de tradición alrededor nuestro, siempre tiende a declararnos culpables ante las situaciones y a señalarnos y a criticarnos y a recibir escarnio público en muchas ocasiones. Entonces se desarrollan dos tipos de pensamiento: un pensamiento culposo y un pensamiento espiritual que debemos desarrollar los que creemos en Cristo. El pensamiento culposo es aquel que hiere a las personas en su interior, mientras que el pensamiento cristiano o el pensamiento espiritual es aquel que a través de la bondad y del amor de Dios nos invita a corregir y a buscar soluciones. El problema es que la culpa nos impide el crecimiento espiritual, y no importa si somos creyentes o no. Este es un tema que opera en todas las personas. El problema de la culpa es que nosotros pretendemos salir de la culpa en nuestras fuerzas porque no nos sentimos merecedores del perdón de Dios, y pretendemos salir de las cosas y de los problemas y de la culpa para luego presentarnos a Dios. Es una posición equivocada. Es todo lo contrario lo que debemos hacer. Nosotros debemos descargar nuestra culpa, nuestro sentimiento de dolor, nuestro sufrimiento por haber errado, descargarlo al Señor. Por eso quiero que nosotros recordemos unos pasajes bíblicos que son muy interesantes con referencia a la culpa. Miremos entonces el tema. El tema es: en Cristo camina libre de culpa. Entonces, vamos a ver en Lucas capítulo 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Continúa la palabra diciendo, versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? La palabra dice en el versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. En este momento, nosotros estamos viendo la siguiente situación. Estamos viendo tres personas en el momento de un castigo que aplica el Imperio Romano. En un lado está uno de los ladrones que injuria al Señor. En el centro está Jesucristo y al otro lado está otro reo que ha sido castigado también y que su castigo es igual para los tres. O sea, van a recibir la pena capital, van a perder la vida. Entonces, la actitud de uno dentro de su culpabilidad es irracional, no le permite ver con quién está crucificado, no le permite percibir que hay una oportunidad para salvarse, no se siente merecedor de los beneficios de Dios. Pero el otro, en contrario, primero entiende que el juicio y el castigo que recibieron por los hechos cometidos son justos,
porque corresponden a la gravedad de las cosas que ellos hicieron. Y entonces reconoce un proceso de arrepentimiento en su vida y reconoce que él es culpable y merece ese castigo, pero también entiende que la persona que está al lado suyo, que es Cristo Jesús, nada ha hecho. Pero no solamente no ha hecho nada, sino que lo reconoce como el Hijo de Dios, y a través de una visión diferente entiende que en Él, que en Cristo Jesús, que en el Hijo de Dios que está siendo crucificado con Él en la misma condición, está la oportunidad de ser salvo. La culpabilidad de uno le impide ver la posibilidad de la salvación, mientras que el otro, en un proceso de reconocimiento, en un proceso de arrepentimiento, se le permite ver que Cristo Jesús es la oportunidad de salvación. Y por eso la palabra dice en el versículo 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le responde, como usted ya sabe. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros, cuando hablamos de la culpa, tenemos que entender que la culpa es un proceso en donde el enemigo pretende mantenernos y nos trae a recuerdo todos los errores, todas las caídas, todas las fallas, y nos mantiene en ese interés de que sigamos siendo culpa, porque cuando nosotros mantenemos la culpa en nuestra vida, no vemos la solución, no vemos la oportunidad, no vemos la mano extendida del Señor para que nos perdone. Cuando nosotros mantenemos culpa en nuestra vida, realmente estamos atados al pasado. Cuando distorsionamos la visión, entonces no vemos la oportunidad porque la culpa no nos permite ver. Adicionalmente, nosotros a veces permitimos que el enemigo nos recuerde todos nuestros errores. Luego, también le permitimos a las personas que también nos recuerden nuestras equivocaciones. Y no solamente eso, sino que nosotros no nos perdonamos y seguimos recordando los pecados, los errores. Cristo Jesús murió en la cruz por tu culpa. Todas las culpas que tú puedas haber tenido antes de Cristo Jesús fueron lavadas, fueron corregidas, fueron pagadas. Esa culpa que te podía condenar ante Dios, ante los hombres y ante ti mismo, fue eliminada en la cruz. Entonces no podemos caminar con la culpa. Nosotros tenemos que entender que el enemigo es el que está interesado en mantenernos en culpabilidad. Cuando usted siente culpabilidad, sus oraciones no tienen el poder, no tienen la capacidad porque usted se siente inmerecedor. Cuando nosotros vivimos en culpa, nosotros no tenemos la capacidad de tomar decisiones ciertas porque nos invalida el sentirnos menospreciados a nosotros mismos por el proceso de la culpa. Quiero recordarle que Cristo justamente murió por nosotros y por nuestra culpa en la cruz. Cuando usted llegó a los pies de Cristo, todos sus pecados, todos sus errores fueron perdonados y borrada la culpa. Quizás haya consecuencias naturales aquí en este mundo natural, pero no la culpa que lo condena eternamente. Esa desapareció. Por tanto, no le permita al enemigo que lo lleve a los recuerdos del pasado. No le permita a las personas, no se permita a usted mismo estar en un proceso de culpabilidad por lo cual Cristo ya pagó. Porque si usted lo hace, usted está invalidando el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Por eso dígale al Señor, Padre Santo, permíteme entender lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Permíteme entender que todas mis culpas fueron lavadas, fueron corregidas y fueron pagadas. Que la culpa que me condenaba eternamente fue pagada. Como dice la palabra, los decretos que eran contrarios, esa acta de decreto fue rota en contra del enemigo y a favor mío.
Por eso, Señor, permíteme entender lo que realmente Cristo Jesús hizo en la cruz por mí y poder descargar cualquier culpa, cualquier remordimiento, cualquier arrepentimiento en el Señor y poder caminar mi vida con la libertad que ganó Cristo Jesús para mí en la cruz. Amén, amén y amén.